Como ya saben, el Señor ha soltado una palabra sobre la iglesia para este año, que es, acá lo tenemos, enviados con la unción de Cristo. Este año el Señor nos va a preparar, vamos a profundizar y declaramos que vamos a salir buenos. Y para este mes el Señor puso en mi corazón, que lo compartíamos el viernes en la Santa Cena, ser entendidos en el Espíritu y en los tiempos. Ser entendidos en el Espíritu que portamos como identidad y las características que tiene el Espíritu Santo y lo que nosotros tenemos que vivir y manifestar. Y ser entendidos en los tiempos que estamos. Y para esta noche, para esta prédica, el título es Ser entendidos en el espíritu de la reconciliación. Entendidos en esta preciosa identidad que portamos, que hemos heredado. Porque cuando somos entendidos, nosotros lo podemos compartir, lo podemos enseñar. Aquellos que son profe, maestros, saben que cuando un alumno entendió es porque lo puede dar. Yo a mis alumnos les decía, mirá, ¿cómo te vas a dar cuenta si vos entendiste lo que te enseñé? Tratá de explicárselo a alguien más. Si vos se lo sabés explicar, darlo a otro es porque lo entendiste. Y a veces hacíamos exposiciones de tal tema. Yo decía, bueno, preparen este tema, lo van a tener que enseñar. Gramática, ¿no? Y ellos ahí se dan cuenta. Y ahí se dan cuenta que no entendían si no lo podían explicar. Y el Señor nos está llamando a ser entendidos. Somos los entendidos de los últimos tiempos. Entonces hay que entender muchas cosas. Vamos a 2 Corintios 5, a partir del versículo 17. Este pasaje lo vamos a estar trabajando. Este pasaje ustedes van a ver que se va a ir desmenuzando. Vamos a compartir otros más. Pero esta es la base de la prédica. De modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura, nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios, y presta atención a esto, iglesia, porque después lo vamos a trabajar, maestra, no, lo vamos a empezar a profundizar. Quédate con esto también. Como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Su palabra dice en Romanos 5 que nosotros antes éramos enemigos de Dios. Nosotros esto es un llamado a la reconciliación. Antes había una conciliación. Nosotros estamos unidos al Señor. Éramos uno con Él en aquel Edén. Pero entró el pecado y nosotros nos separamos. Y el Señor quiso volver a que volvamos a estar unidos con Él. Y lo primero que mandó fue la ley. Él tuvo intentos. Él mandó la ley, pero nadie la pudo cumplir. Hasta que tuvo que mandar el mejor sustituto, a su único hijo, para que Él sea el camino hacia la reconciliación. A través de Él solamente podemos volver a estar reconciliados con el Señor. Volver a estar unidos. Por eso, ¿qué es reconciliación? Volver a unir, volver a estar de acuerdo. El Señor a través de la cruz, lo hemos visto estos días, nos mandó su acta de paz y dijo, ya está todo hecho. Quiero estar en paz con ustedes. Ahora, como toda reconciliación, es un acuerdo entre las dos partes. El Señor ya está de acuerdo, que quiere paz con nosotros, que quiere que volvamos a casa, que quiere volver a abrazarnos. Ahora falta a nosotros, como imagínate, un acuerdo, la firma por un lado y la firma por el otro lado. Y el Señor nos invita y nos invitó a todos nosotros a poner esa firma
como un casamiento, decir, yo estoy de acuerdo con todo esto. Y la palabra del Señor también dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Fíjese cuán profunda es la reconciliación, que volvemos a hacer un espíritu con Él. Y el Señor nos dice, el momento que nosotros ya somos hijos, iglesia, esto es lo que tenemos que entender, que ya portamos esa simiente. Ya es nuestro ADN en la reconciliación. Y se nos confió, como leíamos en 2 Corintios, se nos confió compartirlo al mundo. Ayer veíamos cómo 2 discípulos, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, ellos no entendían los tiempos y no entendían esto que portaban. Y el Señor los reprendió. Por un momento ellos se enojaron porque a Jesús no le dieron la bienvenida en Samaria y se enojaron y querían pedir que se mandara fuego. Y Jesús le dice, ustedes no entienden, no saben de qué espíritu son. No entendían el espíritu, no podían discernir el espíritu, ni el tiempo en que estaba, que Jesús venía, era la gracia caminando. Y el Señor hoy nos lleva a esto, que nosotros tenemos que ser imitadores del Señor. Nosotros somos, como siempre decimos, sos cristianos, sos pequeños Cristo. Jesús, teniendo todo el derecho, como ayer orábamos, estar totalmente calificado para juzgarnos, para venir como juez, Él decidió tomar el lugar de abogado. Él por amor decidió tomar el lugar de abogado y ahora está al lado de su Padre, de nuestro Padre, abogando, intercediendo por nosotros. Por eso debemos seguir los pasos de reconciliación del Señor. Y se nos confía el ministerio de la reconciliación. Esto no es una ideología, esto no es un eslogan, esto no es religión, esto es identidad. Y si vamos y nos preguntamos, ¿qué es ministerio? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando vamos a la raíz griega de esta palabra, fíjate lo que encontramos. ¿Qué significa ministerio? Significa servicio. En otra definición estaba ayudante, socorro. Lo repetí, ayudante. De acá también sale la raíz para la palabra diáconos, siervo, mesero. Y yo ahora me quiero quedar con esta palabra, socorro. Somos el socorro de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que hay un ruego, hay alguien que está pidiendo ayuda por la reconciliación y nosotros somos el que vamos a atender. Somos el socorro de la reconciliación. Y cuando vos pensás en esta palabra tan profunda, es una palabra que tiene un peso de emergencia y de urgencia. Entonces, si hay una urgencia por la reconciliación, es porque alguien está clamando. Y sabes que el mundo no sabe que tiene esta urgencia. El mundo no sabe que ellos están agonizando, que se están desangrando, que hay una emergencia, ellos no saben. Por eso nosotros no podemos escondernos de esto que portamos. Nosotros somos la luz, dice su palabra, que somos la sal, no se puede esconder. Y como nos compartía el pastor Alex la otra vez, la sal te despierta la sed por el agua viva que es Jesús. Y también la sal se usa para preservar. Nosotros somos quienes preservamos aquí en esta tierra, ¿sabes qué? El diseño original. Todo está distorsionado, contaminado, se está descomponiendo el mundo. Y nosotros somos esa sal que ayuda a preservar hasta que venga el Rey. El mundo no sabe, iglesia, no sabe de esta urgencia. Por eso nosotros somos como ese Juan, que clamamos en esos silencios, en esos desiertos del mundo, y clamamos que el día de salvación ya está aquí. Que el día de salvación es hoy, no es mañana, es hoy.
Y como tercer punto, lo fui ordenando por puntos, el tercero es entender esto, que el ministerio de reconciliación es nuestra responsabilidad. Si yo te armo una ilustración de, por ejemplo, de una emergencia, ¿no? Un accidente de tráfico. Tenemos los policías que van a atender el accidente, tenemos los transeúntes, o sea, la gente que estuvo de testigo, que miró, y tenemos a los paramédicos. El policía es quien va a decir quién tiene la culpa y quién no, el encargado de poner las sanciones, la multa, otros opinan, los testigos, pero todos están esperando en la emergencia a los paramédicos. Cuando llega el paramédico o esos camilleros que muchas veces hemos escuchado, no están pensando quién es el culpable. Acá no están de juez, no está diciendo, no, quién fue el que se cruzó en rojo, quién fue. No, viene a atender la emergencia de aquel que se está muriendo. Y corre para llevarlo a esa camilla, a esa operación donde ahí está ese doctor que opera. Ese Jesús que restaura, no nosotros. Fíjate lo que dice, por eso esto es una urgencia y es una responsabilidad. Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Es como si estuviéramos en una barca. Acuérdate que nosotros estamos en una barca, no estamos en un crucero. Nosotros estamos en una barca en alta mar. Y vemos a alguien que se está ahogando. Así tenemos que ver las cosas, iglesia. Estamos en la barca con el Señor Jesús y hay gente que se está ahogando. Nosotros somos pescadores de hombres. ¿Y nosotros qué hacemos? Vemos la urgencia y le tiramos el salvavidas. ¿Quién es ese salvavidas? Jesús. Santiago 4:17 dice, no está acá, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto aplica a lo que sea. Segunda de Timoteo, y lo tenemos, fíjate lo que decía Pablo a Timoteo, le decía, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo, entendidos en los tiempos, en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conformes a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu misión, cumple tu ministerio. En otras versiones dice cuando dice insta a tiempo y afuera de tiempo, dice con toda urgencia. Con toda urgencia, predica el evangelio. Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfesos. Y él sabe que es muy probable que no los vuelva a ver, porque él espera lo que ya el Espíritu Santo le venía diciendo, que llegaba su hora de muerte. Y él se despide, y fíjate lo que dice Hechos 20:20. Despedida de Pablo a la iglesia de Éfesos. Saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y he enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, écbalo. Pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó.
de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Él está muriendo, llegando al propósito, cumpliendo absolutamente todo el propósito. ¿Y sabes qué? Pablo tiene la conciencia tranquila. Porque lo que el Señor me pidió, lo que tenía que hacer, a quien tenía que hablarle, yo cumplí. Fíjate la expresión, estoy limpio de la sangre de todos. Es como si estuviera dando testimonio en un tribunal de justicia y Pablo declara que su corazón estaba limpio. ¿Viste cómo es el tribunal de justicia cuando preguntan, ¿y usted cómo se declara? Inocente. Tengo las manos limpias, decía Pablo. A los hermanos de Roma les dijo, Romanos 1, del 13 al 15. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces, y acá es una cuestión que él no podía llegar a estos hermanos, y fíjate el peso que tiene el corazón, dice, pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los hermanos no judíos, pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios, así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Estoy en deuda. Y cuando vamos a la raíz que no está acá, la raíz griega de deudor, la que usa la palabra acá en la versión Reina Valera, es ofeiletes o peiletes, no la escribí ahí, pero es deudor en carácter de que estás bajo una obligación, una responsabilidad tan grande, que sos moralmente responsable y que si vos fallás, estás fallando un deber muy alto. Y se lo relaciona con el deber conyugal. Es decir, que tenés una obligación por pacto. Esa es la raíz de este tipo de deudor. O sea, yo le estoy debiendo, es como un esposo cuando está en falta con una esposa o una esposa con el esposo. A ese punto, la palabra que usa Pablo para la iglesia, soy deudor, pero con esa profundidad. Entonces uno deudor a un pacto. Y esto era porque él estaba tan ansioso por ir. Y sentía en deuda, y ¿sabés qué, iglesia? Era una deuda por amor. Era una deuda por amor. Amor a Jesús, como veíamos el viernes, amor a su venida, amor a lo que ama el Señor. Y este tiene que ser nuestro sentir. La palabra dice que vos des de gracia lo que has recibido. El siguiente punto, no podemos pretender, amados hermanos, ser agentes de reconciliación y no interceder. Están ambos de la mano. Como agentes nosotros de reconciliación, nosotros salimos al mundo a anunciarles que vamos anunciando, ¡hey! Hay paz para ustedes, hay paz, hay una mesa servida, hay un lugar para vos. Pero nosotros también tenemos que ser entendidos, iglesia, que entre el ir a sembrar, entre la persona y la bendición, entre la palabra, hay un combate, hay una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El enemigo quiere interponernos, el enemigo no quiere que llegue tu mensaje de salvación. Por eso, llevar el evangelio es haciéndolo con el peso de la intercesión. Es ponernos cuántas veces nos han enseñado esto y los animo a sumarse a Emaús, a seguir profundizando. Tenemos un ministerio de intercesión. Somos una casa intercesora. Y no podés tampoco decirme, bueno, pero a mí esto no es lo mío, me voy a otra iglesia. No, es que es un llamado a la iglesia en todo el mundo. Somos intercesores. Somos el clamor en este mundo. Y
el intercesor se pone en la brecha en oración y clamor a favor de esa siembra. Se pone en medio, en ese lugar de combate. En la oración de intercesión es un rol que manifiesta que nos hacemos parte. Es un rol consciente de que hay una batalla espiritual. Y acá tenemos Ezequiel 22:30, y era el Señor, veía la situación del pueblo y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. Yo he buscado entre ellos a alguien, esa otra versión te lea, que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. O sea, Dios está diciendo, ellos se merecen este juicio, yo soy justo, pero a ver, ¿hay alguien que interceda a favor? O sea, que trate de mover mi corazón y decirme, no, Señor, una oportunidad más, espera, Señor. ¿Hay alguien? Vemos tantos ejemplos de Abraham, Moisés, Nehemías, Daniel, que ellos como intercesores, era tanto el clamor, el amor que tenían por el pueblo, que aun cuando ellos no habían pecado, ellos decían, Señor, perdónanos. Se hacían parte. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y ese es el carácter que tenemos que tener a la hora de orar. Señor, es como si, Señor, dijéramos, Señor, si vos querés escuchar arrepentimiento, acá vengo yo, Señor. Comienzo yo a rogarte por ellos. Quiero ser ese colaborador, Señor. Quiero ayudar. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están tus familiares? ¿Estás rogando por ellos, haciéndote parte? Aunque no tengas culpa en lo que está pasando. Pero cuando vemos que hemos ofendido el corazón de Dios y traemos una herencia que ha ofendido a Dios y además capaz estamos repitiendo lo mismo que hemos visto en nuestras casas. Iglesia, es tiempo de pararnos y decir, Señor, perdónanos. Nos humillamos, Señor, sana mi tierra, sana mi casa, sana mi familia. Necesitamos ser representantes. El intercesor entonces está en un lugar de batalla proclamando. Están llamados a ser restauradores también. ¿Qué hizo Jesús hoy escuchamos, qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? Dijo, mirá, papá, lo que me hacen. Mirá. ¿Qué dijo el Señor? Papá, perdonalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. En Isaías 59:16 no está acá, pero presta atención a esto. Dios estaba viendo la necesidad que había en el pueblo, ya el pueblo estaba siendo oprimido por consecuencia del pecado, y el Señor miró y le desagradó descubrir que no había justicia. Y el Señor dice que Él estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Reina Valera 60, esto está en Isaías 59:16. Reina Valera dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. O sea, Dios, imagínate a Dios asombrado. O sea, ¿viste cuando alguien dice, yo no puedo creer esto? Estaba maravillado, o sea, estaba sorprendido de que nadie se interpusiese. Y nosotros, amada iglesia, tenemos que ser esos hijos que cuando el Señor nos vea se maraville, no por nuestra negligencia, sino por nuestra obediencia y por nuestro amor. Que esté maravillado por lo otro. Primera de Timoteo, fíjate cuánto hay que orar, esta no está. Primera de Timoteo 2, si querés buscarlo en tu Biblia. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos,
pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora por los reyes, las autoridades, para que podamos vivir con una vida pacífica y tranquila. Ora, ora, ora. Colosenses 4, anotalo, Colosenses 4, del 2 al 4, dice: dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo, decía Pablo. Dedíquense a la oración, iglesia. Dedíquense. Si a vos te pregunta, ¿a qué te dedicas? Y bueno, yo, qué sé yo, vendo autos, ¿no? ¿Vos a qué te dedicas? Sí, soy ama de casa. Soy ama de casa y me dedico a la oración. O sea, es lo que hacemos todos los días. Y como te decía, esto no es para algunos, es para todos. Sos parte de un cuerpo. Y tu oración es poderosa, es importante. No somos órganos que estamos en caja para ser donados. A uno dicen, no, esta iglesia no, me voy a otra y yo con Dios. No sos un órgano para donación. No sos parte de un cuerpo. Y nos necesitamos las oraciones del uno por el otro. Necesitamos las oraciones para que se nos abran puertas para predicar. Necesitamos orar por nuestros hermanos para que a aquel se le abra puerta para que pueda predicar en su trabajo. Para que cuando vayamos a predicar el evangelio se abran puertas. Necesitamos orar, interceder. Y amada iglesia, como toda asignación que se nos da, toda responsabilidad para ir a impartir y compartir, comienza y se practica, se establece en la casa. El ministerio de la reconciliación comienza por casa. 1 Timoteo 5:8 dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros no podemos pretender a decirle al mundo, che, esta es la reconciliación, mirá lo que hizo el Señor por vos, venimos acá, amor, reconciliación, y estamos en la casa como perros y gatos todos los días, nosotros acá en casa, en la iglesia, como hermanos, no siendo rápidos para reconciliarnos. Fíjate lo que dice el Señor, no lo digo yo. Has negado la fe. Es peor que un incrédulo, porque representarme así, estamos deshabilitados. Deshabilitados si nosotros no comemos primero acá, pretendemos darle comer a los otros. Es muy sencillo y es más fácil predicarle y tener compasión por aquel que no conozco su realidad, ¿no? A no ser en la reconciliación, porque claro, no lo conozco, pero vos no te has puesto a pensar que aquel que le estás predicando quizás fue también un padre abandonador como te abandonaron a vos, o un abusador, pero como la frase, ¿no? Como corazón que no ve, corazón que no siente. Entonces predico por todos lados y presento la reconciliación. Por eso nosotros no podemos movernos por lo que vemos y por lo que siento. No podemos usar la lógica. Esto es en el Espíritu, entendidos en el Espíritu que portamos. Y por eso la verdadera prueba del amor se rinde en casa. La prueba se aplica acá a la tolerancia, el respeto, el amor, la unidad. Acá donde siempre me gusta decir, donde nos conocemos los trapitos sucios, las debilidades. Donde eso que no me gusta, ¿no? Pero si queremos estar habilitados con la unción de Cristo para ir al mundo con la autoridad, a Él, su propia casa, Él vino a los suyos y lo negaron, le cerraron la puerta. Sus discípulos muchas veces fueron una traba
pero Él siguió manifestando reconciliación. En su casa, con los suyos, con sus amigos, sus discípulos y afuera. Pero Él comenzó en la casa. Esto no es, como es la frase esta, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? No. Esto es hierro con hierro, nos afilamos. Van a haber chispazos, va a doler, va a molestar, pero nos estamos afilando en amor para salir filosos y darle el blanco allá en el mundo. Y como te habíamos visto antes, que es ministerio, ¿te acordás que la palabra era socorro, servidor? Y en otras palabras estaba mesero. Nosotros somos los meseros de la reconciliación. Nosotros servimos una mesa de reconciliación. Entonces no podemos ir a servir la mesa a otros, sino la serví primero en mi casa. Y esto aplica a matrimonio, mis hermanos de sangre, la iglesia, en mi trabajo. Nosotros no podemos compartir una fe que no vivimos. Por eso, ¿cómo estamos con la reconciliación en casa? Sin unidad, dice la palabra, que el mundo no creerá. Es como ir a hacer ruido. Romanos 12:18 dice, no está acá, dice, si es posible, Romanos 12:18, se está anotando, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso, iglesia, si vamos a luchar por la voluntad de Dios, entonces debemos desear y procurar la paz entre nosotros. La primera historia de hermanos, los primeros hermanos que habitaron esta tierra fueron Caín y Abel, y uno mató al otro. Ya arrancamos mal. La otra vez Laurita nos hacía meditar en ¿por qué será que Jesús eligió? Lo primero que eligió eran hermanos de sangre, otros 2 hermanos de sangre. Porque el Señor restaura todo. Y tenemos que orar para que el Señor sane la hermandad entre nosotros. Aún a veces, fíjate cómo llega al punto la relación entre hermanos. Esto es un paréntesis. Que la primera persona con la que vos en tu vida, vos rozás, trabajás, dialogás, peleás, ¿con quién es? Con los hermanos, ¿no? El hermano de sangre. Es la relación más cercana que tenés en tu vida. De repente, de golpe y porrazo, te casás. Y seguimos llevando el mismo patrón como nos relacionábamos con mis hermanos, competencia, me enojo, me doy media vuelta, sé tu vida. Lo mismo se lleva al matrimonio. De repente parecemos hermanos. Fíjate la raíz de sanar la hermandad. De sanar la hermandad impacta hasta tu matrimonio. Cuando vos empezás a ver a tu esposo, que él no es más que primeramente tu hermano en Cristo, es un príncipe a los ojos de Dios. Está sentado juntamente con Cristo, ¿viste? Vos decís, sí, es así. Mateo 5 dice, ahí la tenemos, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, ignorante, torpe, quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate, primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Porque ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La profundidad de esto es
una cárcel espiritual en la que entramos. Cuando yo pretendo llevarle ofrendas al Señor, adoración en mi corazón, oración al Señor, pero yo estoy como perro y gato con quien sea tu hermano. El Señor dice, ¿sabes qué? Deja tu ofrenda ahí, reconcíliate y después vení. ¿Me importa más eso que vos vengas acá a orar, a cantar, a levantar? Es ruido de nuevo, dice el Señor. Por eso yo no puedo pretender evangelizar y decir, bueno, separo las cosas. Bueno, acá en mi casa, en mi iglesia, todo mal, pero bueno, le predico, en mi trabajo nadie sabe. No, el Señor no está separando nada de iglesia. Fíjate que es a la hora de adorar, a la hora de orar. El Señor dice que las oraciones, Apocalipsis nos habla de que delante del trono del Señor hay unos ancianos con las copas de oro, incienso que sube y perfuma al Señor, al Rey soberano, del cielo y la tierra. Lo perfuman las oraciones de su pueblo. Y yo estudié un poco de esto y cómo se hacía el incienso. El Señor le dio instrucciones en Éxodo 30 a Moisés. Y vos sabés que de las esencias aromáticas se le agregaba, el Señor pidió, y agregale sal. Vos escuchá, iglesia, vos ya estás más adelante que yo, entendiendo todo. Agregale sal. Porque la sal, dice, hace que ese incienso sea puro, sea sagrado. Y vos sabés, iglesia, que la sal, como escuchamos, preserva. Entonces, cuando yo llevo oración al Señor, ofrenda, esa sal que preserva el diseño es la unidad con mis hermanos. Que no nos falte la sal cuando oramos, cuando adoramos. Fíjate que Satanás sabe cómo detener adoradores. Sabe ponerle traba a tu oración. Sabe cómo detener tu adoración, haciendo que estemos en enemistad los unos con los otros. Te llena la cabeza de ofensas, de falta de perdón, ¿no? Y te detiene. Dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. No sea que seas echado en la cárcel. Porque todo lo que hemos vivido, una ofensa, o hay una falta de perdón, vos te sentís que estás en una cárcel. Y el Señor la afirma, estás en una cárcel en el alma, le damos lugar al diablo y el diablo manda esos espíritus acusadores que nos ponen esa cárcel en el alma, que nosotros estamos tristes, desanimados, estamos peor, más chinchudos, porque no hay perdón. Y el Señor nos está llamando a, no esperes que venga el otro. No esperes ser primero en reconciliación. No le demos derecho al diablo, iglesia, porque nos amargamos, generamos raíces de amargura, empezamos a contagiarnos entre todos, dice la palabra, nos desgastamos y perdemos el gozo en el espíritu. Segunda de Corintios 5:20, como leíamos, dice que somos embajadores, como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, y nosotros de Cristo, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Mira qué fuerte esto, iglesia. Le rogamos como si Dios rogase por medio nuestro. Esto es tremendo. O sea, el Señor a través nuestro hay un grito, un clamor, un ruego. Y la pregunta acá es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que de adentro mío salga un ruego? Porque ya ruego es más profundo. Ruego es algo, dice, de las entrañas en otra versión. Es como que es algo de acá que te duele, es un dolor en tu corazón, es un dolor tan fuerte por la necesidad,
por acudir a la reconciliación es una urgencia tan fuerte que te duele. ¿Cómo es posible? La respuesta la tenemos en 2 Corintios 5, del 16 al 20. Al principio, en el versículo 16, no lo teníamos, dice: así que de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora es lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice al principio? Ya no conocemos nosotros, vos y yo, ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Otra versión dice: no conocemos a nadie según la carne. Es decir, yo puedo ser ese agente de reconciliación porque veo a las personas desde los ojos del Espíritu, no desde la carne. Y mirá que Jesús nos modeló cómo era posible esto. Jesús te conoce a vos y nos conoció desde el Espíritu. Y Él hacía algo que era cambiar nombres. Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro. Simón significaba vara, inestable, va de acá para allá. Y veíamos a Pedro, ¿no? Cómo era. Pero el Señor agarra y le dice: yo veo en ti una roca inconmovible. Y Jesús le estaba anunciando no lo que es ahora, sino lo que fue siempre para Él. Jesús no le estaba diciendo: esto vas a ser vos, sino esto es lo que siempre fuiste, Pedro. Sos una roca. Dios le cambió el nombre a Abraham. Y le dijo que el nombre nuevo era Padre de Naciones. Aunque todavía no llegaba esa promesa. Pero soltó lo que él veía, Padre de Naciones. Y cada vez que lo saludaban, le estaban diciendo: hola, Padre de Naciones. Y declarando esa verdad sobre su vida. Leví fue otro discípulo que se cree que fue Jesús que le cambió el nombre. No tenemos exactamente eso, pero es muy probable que Jesús le cambió el nombre porque después de su encuentro se empieza a llamar Mateo. Y Leví no tenía un nombre raro o malo, pero Jesús le cambia el nombre a Mateo, que significa regalo de Dios. Entonces imagínate, cada vez que le decían Mateo, hola Mateo, era hola, regalo de Dios. Y algo curioso es cómo cada escritor, ¿no? Como Lucas, como Marcos, relataron, escribieron el encuentro de Mateo con Jesús. Vamos a leer. Mirá Marcos, acá es Marcos escribiendo. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Marcos está enfatizando dos cosas: el origen que era judío, y su lugar vergonzoso, ¿no? Que estaba en la oficina de recaudación de impuestos, y prácticamente un traidor del pueblo. Vamos ahora al relato de Lucas 5. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Acá Lucas, como médico, es detallista, hace énfasis en la profesión de Leví, pero no menciona a Mateo. Y después vamos a leer Mateo escribiendo ese encuentro con Jesús, describiéndolo él en sus palabras, y dice: pasando Jesús de allí,
vi a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y a mí me encanta esto porque Mateo dice, ¿saben qué? Jesús no estaba viendo mi pasado, ni mi traición, ni mi pecado, ni mi profesión. Jesús estaba viendo que yo era un regalo de Dios. 2 Corintios 4:18 dice, porque no ponemos la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Romanos 4:17 dice, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es la manera, iglesia, en la que vos podés ser un agente de reconciliación, en tu casa y allá afuera. No viendo a nadie según la carne, sino el Espíritu, lo que te pone. ¿Qué ves en esa persona? ¿Qué ves en tu esposo? ¿Qué ves en tus hijos? ¿Has escuchado el susurro del Espíritu Santo? ¿Cómo lo llama? ¿Qué nombre le puso? Mira, hay un gran ejemplo compañero de ministerio de Pablo, que era Bernabé. No lo conocemos como Bernabé. Pero en Hechos 4 dice que los apóstoles le cambiaron el nombre. ¿Por qué se llamaba José? Le cambiaron el nombre a Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación, hijo de ánimo. ¿Sabes por qué? Porque ellos vieron ese carácter seguramente generoso, su capacidad para animar, su capacidad para consolar. Y dijeron, le cambiamos el nombre. ¿Te has puesto a pensar? Yo le voy a cambiar el nombre a mi hermano. ¿Qué escucho, Señor? ¿Cómo lo llamas vos? El mundo necesita iglesia. Sí, pueden ir pasando los chicos de la alabanza. Mis hermanos, gracias. El mundo necesita que nosotros salgamos y que aunque veamos a los Leví, aunque veamos a los Simón, porque es verdad, eso está, nosotros comencemos a ver a los Mateos, a los Pedro, a los Bernabé. La visión correcta nos permitirá llevar el evangelio de reconciliación de manera fiel e íntegra. Esto es un llamado urgente, iglesia. A ver con estos ojos, somos el socorro por la reconciliación y estamos listos y tenemos que estar listos para servir esa mesa. Romanos 10, ahí tenemos, decía, ¿te acuerdas lo que habíamos dicho al principio? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuese enviado? Y agrega, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En estos días, cuando preparaba la palabra, me aparto un momento de yo, Andrea, con el Señor. Digo, Señor, la palabra, el Señor seguía con la palabra. Yo, Señor, bueno, ahora ese momento es mío, es tuyo. Y mientras oraba, sonaba una canción que le pedí a los chicos que la puedan cantar, que es Beso tus pies. Y sonaba esta melodía que dice, traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Beso tus pies, no importa lo que digan. Y mientras yo oraba, recuerdo esta historia de esta mujer. Jesús está en la casa de un fariseo, Simón, y de repente aparece esta mujer por atrás de los pies de Jesús y empieza a ungir sus pies con sus lágrimas.
Era tanto el quebranto que tenía, era tanto su llanto que los mojó y los secó con sus cabellos y rompió un frasco de alabastro y ungió los pies de Jesús. Y a ella no le importaba lo que decían de ella. Jesús, conociendo los corazones, Jesús después le llama la atención a Simón, porque Simón en su corazón está diciendo, si supiera quién viene a ungirle los pies, esta pecadora. Y Jesús lo reprende, lo exhorta, lo pone en su lugar, pero a esta mujer, iglesia, a esta mujer no le importaba nada. No le importaba nada. Y el Espíritu Santo, yo sentía que Él me decía, ¿sabes que ella, para ella eran esos hermosos pies que le anunciaron paz? Un día llegó paz a su vida, llegó reconciliación. Y esto estaba en Isaías, por eso ella seguramente recordaba quizás esto. Y eran los pies preciosos que anunciaron paz y los estaba ungiendo. Y yo estaba orando y escuché al Espíritu Santo, iglesia, y esto es para vos, que me decía, cada vez que ustedes avanzan son mis pies. Y cada vez que ustedes comparten este mensaje de reconciliación, ustedes están ungiendo mis pies. Ustedes están ungiendo los pies de Jesús, iglesia, cada vez que vos compartís de Jesús. Y el Señor decía, yo sé que les cuesta, yo sé que es difícil vencer los argumentos, vencer la vergüenza, vencer los miedos, vencer el orgullo, el qué dirán, los miedos, pero yo sé que se rompen. Cada vez que toman esas decisiones se están rompiendo como ese frasco de perfume. Y yo sé que les cuesta, pero a mí me están ungiendo los pies. Amada iglesia, el Señor hoy tiene un llamado y vamos a escuchar la canción, y el Señor tiene un llamado hoy. Vamos a orar porque el Señor quiere que haya más profundidad en lo que portás. Sos un reconciliador para otros. El Señor quiere que puedas ver que ungí sus pies. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, oramos en esta hora. Gracias por permitirnos, Señor, ser esos pies. Somos tus pies en esta tierra, Señor. Y aunque hayan luchas, Señor, nosotros queremos ungir tus pies. Aunque cueste, Señor, queremos quebrarnos. Por eso trae un quebrantamiento, Señor, en nuestra iglesia. Quebrántanos, Señor. Queremos romper, Señor, toda dureza de corazón, Señor. Y queremos ver a cada persona como tú los ves, Señor. Amado Señor, úngenos con tu amor. Espíritu de reconciliación, comienza a moverte dentro nuestro. Espíritu Santo, muévete. Amado Señor, aquellos valientes, Señor, que están a punto de empezar a ver como tú ves, Señor, y nada ni nadie los frenará para presentar las buenas nuevas de Jesucristo. Declaramos que nuestros ojos se abren y empezaremos a ver como ve Jesús. Empezaremos a ver esos Mateos, esos Pedros, esos Bernabé aquí en la iglesia, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Tú ya vienes, Rey. Es una urgencia, Señor, la que no has confiado, Señor.
Y como vamos a cantar, Señor, nosotros queremos verte sonreír. Queremos verte sonreír, Jesús.